Muy bien, 18:29, gracias a Marco Núñez Morán, que está conectado con nosotros. Marco, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes a este espacio. Qué gusto, Fabricio. Agradezco en primer lugar la invitación a este espacio y bueno, iba también escuchando un poco las reflexiones de ambos, muy válidas, los comentarios de parte de las personas que siguen el en vivo también son muy interesantes y nada, creo que es un buen abrebocas para conocer un poco más de cómo están las últimas reformas tributarias, que en este caso ya sería la segunda dentro de un mandato tan corto. A ver, entremos en materia. ¿Qué significa el aumentar 1, 2, 3 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado? Y Marco, explíquenos de la manera más sencilla para que podamos entender los que no somos especialistas tributarios. Con gusto. Bueno, el IVA, en primer lugar, tenemos que entenderlo como nuestro más grande impuesto, el que más se recauda. Nosotros dependemos de todo el Ecuador del IVA, y entre más grande sea el porcentaje, pues mayor recaudación tendrá el Estado para generar obras y, por supuesto, cubrir su gasto público. De todas maneras, es un impuesto indirecto, a diferencia del impuesto a la renta, que es un impuesto directo. ¿A qué se refiere esto? De que no tiene ningún tipo de relación frente a mi nivel de ingresos. Entonces, yo voy a ser afectado al IVA, sea yo una persona de una clase baja, media o alta, me golpeará directamente a mi día a día. A diferencia, como digo, de un impuesto directo como es el impuesto a la renta, que sí tiene pues justamente un matiz de que las personas entre más ganan, pues más lo pagan. Entonces, esa es una de las cosas más duras del IVA. Nos da a todos por igual, pero bueno, también hay algunas cosillas que podemos ir, no sé, desempeñándolo más tardecito. Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Una de las críticas que se han levantado, y no solamente desde el sector político, desde la Asamblea Nacional, sino desde también muchos usuarios, sobre todo en Twitter, es que en lugar de elevar el IVA, ¿por qué no, dicen los usuarios, cobrar a los grandes deudores de este país, entre ellos incluso a la propia bananera Noboa? Correcto. Y bueno, la primera reforma tributaria que tenemos bajo este nuevo mandato es la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, donde ya se estipula algunas cosas para generar ingresos nuevos al fisco. En primer lugar, tenemos pues la ya mencionada remisión de multas e intereses, lo cual estamos esperando de que genere un gran momento de recaudación para el Ecuador. Pero también hay que darnos cuenta que vamos a perder mucho dinero en cuanto a multas de intereses. Si nosotros comenzamos a balancear cuánto de impuesto o de capital deben estos deudores frente a los montos de multas de intereses, pues vemos que en algunos casos puede llegar a 3-1. O sea, yo debo, por así decirlo, 10 millones de dólares, pero con multa de intereses se acumula a 30 millones de dólares, que es justamente el caso de la bananera Novoa. Entonces, es otra de las cosas que también se escucha, es cobrar a la banca. La banca privada igual debe a muchos millones de dólares al fisco. Y otra cosa que también pueden hacer es sujetarse de cortivas o presiones mucho más fuertes para comenzar a hacer cobros a los deudores del Estado. Justamente en un comunicado, el Ejecutivo decía que este aumento del IVA iba a significar pues que el Estado perciba 1.300 millones adicionales. Y claro, no falta quien revisa pues el SRI, y nuevamente me quiero referir a la exportadora Novoa, que dice que debe 89 millones de dólares, 89 millones de dólares, 2 millones de dólares están impugnados de ellos, ¿no? Entonces sí tenemos como que hay una duda acerca de si en realidad lo que se quiere es recuperar el dinero, o lo que se está queriendo es que la ciudadanía de alguna manera sea la que pague la inseguridad, que por supuesto la inseguridad viene a ser una negligencia de los gobiernos anteriores. Correcto, sí. Bueno, la verdad es que hay varias cosas que se toman en cuenta hoy. También el tema de la autorretención a los grandes contribuyentes. Ya fue hoy día emitida la resolución que rige
a estas personas que son personas jurídicas, son 500, que pueden ahora pagar sus impuestos de forma anticipada. Entonces, lo que trata el SRI es encontrar la forma de mantener un flujo de caja positivo para el Ecuador. Entonces, el tema de subir el IVA es oportuno, porque bueno, si comenzamos a luchar con problemas que no teníamos antes, a una magnitud que no podemos controlar, necesitamos dinero justamente para comprar mejores armas, para contratar mejores, no sé, controles de comunicación, expertos internacionales. Entonces es muy entendible por qué quieren incrementar, porque no pueden sacar de lo que ya están actualmente recaudando un porcentaje para esto. Eso sería afectar directamente a la salud, a la educación, a la infraestructura ecuatoriana. Entonces es, como digo, entendible, pero obviamente debatible, discutible, y para eso están estos espacios de opinión. Muy bien, doctor. A ver, ¿qué significaría entonces? Vamos a suponer que la Asamblea Nacional da paso. Yo creo que políticamente no hay posibilidades de que la Asamblea la apruebe, pero vamos a imaginarnos que entra en vigencia el aumento del IVA. Primero, es inmediato, ¿verdad? Esto. Es automáticamente al siguiente mes. Se Ya, publica eso esto es en registro importante, oficial. perdón que te interrumpa, es Ujú. importante ¿por qué? Porque había una confusión porque algunas personas asumían de que con el IVA era un escenario similar al impuesto a la renta o al impuesto a la salida de divisas, que tienen otra naturaleza. En este que son, digamos, en el caso del impuesto a la renta es una recaudación anual Correcto. y rige para el año fiscal. En este caso es inmediato. Inmediato. El siguiente ejercicio fiscal, que sería el mensual, entonces digamos que lo aprueban en este mes de enero, para febrero ya tendríamos pues que modificar todos nuestros precios de servicios y productos que graban 12% a 15% y comenzaríamos a pagar nuevos precios. Sí, es un golpe inmediato. ¿Desde cuándo tenemos nosotros tarifa del 12%? No sé si usted tiene más o menos claridad sobre desde cuándo estamos con esta tarifa del 12%. Sí, justamente lo estábamos viendo y yo son casi 18 años que mantenemos una tarifa del 12%, sin obviamente contar lo del terremoto del año 2019. Entonces, es 16, increíble. Sí, 2016. 2016, tiene razón. Entonces, bueno, el argumento también de decir es momento de equilibrar un poco esto, porque sí, el comentario que realizaba Fabricio anteriormente sobre que Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos de la región es totalmente cierto. Sobre todo si nos comparamos con Chile, Uruguay, estamos muy por debajo. Entonces, no es de locos, pero hacer un golpe de 3% sí sería algo supremamente grave. Lo que, no sé, nos podemos imaginar que puede debatirse es un incremento porcentual gradual, o que pueda también ser ¿De cuánto podría ser gradual? Digamos, medio de un punto. 1%. Sí, no creo que sea Pero de uno medio por punto. ciento tipo 1% 2024, 1% 2025, así. Podría ser, sí. Veamos cómo se entretejen las propuestas. Hay una comisión que está netamente dedicada a este tipo de discusiones y veremos cómo lo hacen. Todo lo que estamos delucubrando aquí es totalmente, no sé, imaginativo hasta que llegue al papel. Pero igual, Fabricio indicaba que aquí han existido muchas cosas que tal vez antes decíamos es anticonstitucional, es imposible, el proceso no lo permite y terminamos teniendo leyes que van en contra de estos lineamientos generales. Entonces, eso sería por mi lado algo sensato, ¿no? Ir subiendo escalonadamente o darle 15%, pero decir, listo, esto solo va a durar porque el plan de acción contra este conflicto interno armado durará 2 años. Entonces, igualmente la tarifa durará únicamente 2 años, porque no es igual que en el terremoto. Otra cosa que podríamos hacer es, a través de la legislación, asegurar de que se focalice el gasto. O sea, todo lo que yo estoy recaudando sobre este 12%, ya sea 13, 14, 15%, debe ir justamente al arca del Estado y debe llegar a lo que se supone que es la finalidad Pero se del supone que incremento. eso que usted está diciendo, se supone que sí consta en el proyecto de ley. Bueno, también constaba en el proyecto de ley del terremoto del 2016 y bien sabemos lo que sucedió. Entonces, tienen que encontrar otros mecanismos para poder no solamente venderlo a la Asamblea, sino venderlo justamente al pueblo ecuatoriano, porque suelen también
tiene un comentario muy atinado sobre no hemos visto aún reacciones de la CONAIE, no hemos visto reacciones del FUT, no hemos visto reacciones de los grandes medios, hasta la misma cámaras de comercio de Quito, de Guayaquil, van a pronunciarse y no a favor, seguramente, porque esto es claramente encarecedor para toda la línea de producción. Más bien le cuento una cosa. Yo este mediodía conversé con María José Gervis, María Paz Gervis, perdón, con María Paz Gervis, la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. Y ellos dicen, es duro, pero es necesaria la medida. O sea, me sorprendió porque yo pensé que no iba a estar de acuerdo. Digo, es lo que corresponde, es lo que cabe. La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, también ha dicho, es un mal necesario, hay que hacerlo. Es decir, yo estoy sorprendido porque los dirigentes empresariales más bien están de acuerdo, Marco. Bueno, ahí hay dos formas de verlo. En primer lugar, sí es necesario, porque si nosotros nos convertimos en un estado de inseguridad, no habrá ningún tipo de forma de hacer negocios, ni siquiera en la manera interna, peor de forma externa. Y todas estas legislaciones que se han venido dando para poder ser competitivos internacionalmente caerían. Pero yo hablo sobre las cámaras, no solamente de sus representantes, sino en realidad de sus comerciantes que son socios. Entonces, de ellos yo creo que por más que la cara o el líder de un aprobatorio va a entender que justamente el combustible va a encarecerse, la línea de comercialización se va a encarecer. Entonces, vamos a ver más adelante cuál es el real balance cuando ya tengan que enfrentarse a un salón lleno de sus socios, asociados en la Cámara, los miembros. Entonces, vamos a ver, pero tienen toda la razón. Yo tampoco veo otra solución para encargarnos de algo que se sale de las manos. O sea, tengo clientes que trabajan fuera del país y nos dicen todos los días, al menos media hora de los noticieros son por Ecuador, porque las imágenes que se vieron del día martes de que entraban a TC, de que matan a un guía penitenciario, que los tienen secuestrados, son realmente fuertes y nosotros tal vez estamos llegando ya a este letargo, tal vez como en México, donde nos estamos acostumbrando, pero lo que estamos viviendo es realmente grave. O sea, nadie de estas personas va a comenzar a tratar de tener operaciones dentro de Ecuador si sabe que no hay ley, no hay protección, la policía y los militares no son suficientes. Entonces, es cierto lo que también dicen estas cabezas, es un mal necesario, pero de ahí que exista una aprobación popular, eso es muy distinto. Pero digamos, ese mal necesario, porque a ver, lo mismo se ha dicho acerca de, por ejemplo, los subsidios a los combustibles, que a la larga tiene que eliminarse el subsidio a los combustibles y por supuesto, para eso Ecuador ya venía trabajando, digamos, en este cambio de la matriz productiva, ¿no? En que existan, qué sé yo, vehículos eléctricos, que las personas sustituyan la bombona de gas por la cocina a inducción, es decir, Ecuador venía trabajando, no se ha intentado hacer de golpe la eliminación de los subsidios a los combustibles. En este caso, ¿cómo resultaría, digamos, esta progresividad para que las personas pues no vean el IVA? Son 3 puntos, es un montón. Entonces, para que las personas no lo sientan tan grave, para que puedan, qué sé yo, irse acostumbrando, no sé si podemos decir que no les afecte, porque obviamente les va a afectar, pero al menos, por lo menos, no le vayan sintiendo tan fuerte. ¿Cómo se podría hacer? Como digo, desde mi punto de vista como una persona totalmente externa del ámbito político, yo lo hiciera de una forma progresiva. Entiendo cuáles son las necesidades en este momento. Pueden también declarar... Y focalizado, como se entendía también el combustible, que digamos las personas de el quintil más pobre, pues tengan todavía el 12%, o no puede ser viable eso. No lo veo viable, sí. O sea, un IVA diferenciado, dices tú, Suelen. Tú planteas un IVA diferenciado. ¿A eso te refieres? Marco. Sí, no, yo no lo veo como algo factible. Como digo, el IVA es un impuesto totalmente indirecto. Lo único que vamos a hacer es que las personas comiencen a, no sé, si les ocurre un nuevo régimen, a que migren a un régimen que no les pertenece. Si dicen solo estos sectores van a comenzar a facturar 15 y los otros 12, pues lo único que van a hacer es migrar a esas actividades económicas.
y nos gastaríamos más tiempo en controlar que se cumpla esta norma diferenciadora en realidad tener una recaudación emergente, que es lo que estamos buscando. Lo que yo creo que más la gente va a criticar es, uno, que los 3 puntos es demasiado en un solo salto, y dos, que no sea una ley temporal. Lo ideal sería de que, bueno, si quieren hacerlo para siempre, perfecto, entonces crezcamos paulatinamente, anualmente, semestralmente, pero recordemos que este es un gobierno, por así decirlo, de tránsito, ¿no? Solo la cliente tiene 18 meses, tiene que presentar resultados antes de 18 meses, entonces dudo que quieran hacerlo de una forma paulatina, pero lo que tal vez sí podrían hacer para garantizar una aprobación de la ley es decirlo, listo, solo vamos a hacerlo durante 18 meses. Ahora, yo le pregunto a usted, durante los últimos años, yo creo que en las últimas 2 décadas se ha trabajado mucho en el tema de cultura tributaria, al punto de que, digamos, creo que nos hemos acostumbrado a pedir factura siempre, factura de todo, factura de todo. ¿Usted no cree que esta decisión, esta medida puede desestimular esta práctica, o sea, volver o incrementar la informalidad o volver a la informalidad tributaria en el sector comercial, por un lado, y por otro lado, podría fomentar que se incremente el contrabando? Justamente por esa posible informalidad, Marco. Sí, por supuesto. Sobre todo el primer punto. En el segundo, difícilmente porque Colombia y Perú tienen IVA superiores del 15%, entonces sería contraproducente contrabandear en lugares donde el IVA es superior. Pero sí sería un gran, podríamos hablarlo, ¿no? Si ahora te dicen sin factura es 12% de descuento y ahora que te digan sin factura es un 15% de descuento, porque así obviamente lo ve el comerciante y el cliente fuera de la formalidad, es increíble. Pero hay que recordar de que el golpe que tiene la facturación electrónica dentro del Ecuador prohíbe mucho esto, ¿no? Bueno, no es que lo prohíba, sino que lo mantiene un poquito más formalizado. Entonces, los grandes contribuyentes o las personas que tienen RUCs activos dentro de un régimen general o un RIP emprendedor, pues no tienen otra salida. Y además, todos estamos volcándonos ahora más a instrumentos tecnológicos. Por ejemplo, Cupuna, que es una aplicación móvil, lo hace directamente desde su celular, otras personas lo utilizan desde sus computadores. Entonces lo veo difícil, pero sí es un paso para atrás si es que no concientizamos justamente eso, ¿no? De no llegar al círculo virtuoso de formalizar mi negocio, declarar mis impuestos y luego a través de estas declaraciones convertirme en un sujeto de crédito para acceder a este tipo de líneas de crédito justamente a través del banco. Oiga, Marco, en el dictamen del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, hay una proyección de que el aumento de los 3 puntos porcentuales del IVA podría generar una recaudación de 1.306 millones de dólares. Y según el Ministerio de Finanzas, el 2023 cerró con una recaudación anual de más o menos 8.300 millones de dólares. Digamos, si es que uno hace una matemática simplísima, un ejercicio de suma, esos 1.306 millones de dólares podrían provocar, en teoría, que en 2024 se logre una recaudación cercana a los 10.000 millones de dólares, o sea, 9.600 millones de dólares, más o menos. ¿Es posible esto o la expectativa podría ser inferior por estas consideraciones que hemos conversado hoy en esta entrevista, Marco? Perfecto. Bueno, hay muchos factores que están involucrando esta proyección. En primer lugar, hay que reconocer que estamos en bueno, hasta enero o hasta diciembre estamos en una franca salida y las ventas están multiplicándose. Estamos teniendo un crecimiento de 30% mensual, lo cual es realmente positivo para una economía que está en recesión como la nuestra. Entonces veíamos con buenos ojos de que podíamos salir. La reforma tributaria que se aprueba el 20 de diciembre del 2023 justamente abría las puertas a inversión extranjera, generación de empleo. Entonces todos teníamos una expectativa muy brillante del 2024. Estos últimos días nos han golpeado a una nueva realidad y tal vez esta proyección sí sea inferior, porque claro, las personas no van a tener un comercio tan activo, ni van a abrir sus locales, ni van a estar con el ojo parado, van a gastar en seguridad, van a gastar en cámaras de
vigilancia y en otras cosas que tal vez los negocios actualmente no los veían. Y hay costos totalmente fantasmas, como las mismas vacunas que actualmente están pagando muchos comerciantes, sobre todo en la costa ecuatoriana. Entonces sí podría suceder de que caiga esta proyección de una forma tal vez no drástica, pero no llega a complementar. Aún así es un montón de dinero. La verdad Claro. es imposible encontrar otra fórmula para recaudar ese dinero. El IVA, como digo, es el más fuerte y más grande impuesto en la economía ecuatoriana. Entonces, si alguien dice, bueno, entonces yo tengo un plan B para alcanzar esas metas, estamos dispuestos a escucharlos, pero es muy difícil. Ujú. Marco, quería aprovechar que pues usted nos está acompañando porque también tuvimos pues la ley energética que fue aprobada hace unos días. Y dentro de la ley energética voy a tomar como referencia a primicias porque claro, es bastante compleja esta ley, ¿no? Entonces voy a tomar como referencia a primicias en uno de los puntos que ellos destacan y que por supuesto hacen un resumen súper valioso. Primicias dice, los asambleístas incluyeron en la propuesta de ley energética de Novoa que los contribuyentes puedan deducir los intereses de los créditos hipotecarios y quirografarios de las instituciones financieras como gasto personal para efectos de un menor pago del impuesto a la renta. Además, podrán deducir los sueldos que paguen a trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como gasto personal para efectos de pagar un menor pago del impuesto a la renta. Esto beneficia a personas que contratan, por ejemplo, choferes, jardineros, personas del servicio doméstico. Este último beneficio se otorgará siempre que hubiesen cumplido con sus obligaciones legales con el IES. Ambas propuestas fueron de iniciativa del Partido Social Cristiano. Yo sí quisiera que usted pues nos diga un poquito más a fondo de qué se trata esto, ¿no? Ya se pueden deducir, digamos, los créditos hipotecarios, quirografarios y también estos sueldos que las personas dan a quienes pues tienen como trabajadores de relación de dependencia, sobre todo, por ejemplo, a las personas del servicio doméstico. ¿Nos podría ampliar este Con tema? gusto, claro. A pesar de que es un poquito más laboral y yo le veo ahí en realidad el verdadero problema, eh, porque bueno, las deducciones por gastos personales ya incluían créditos hipotecarios para una sola vivienda. Ahora lo único que están haciendo es ampliarlo un poco más. Y las personas que están bajo relación de dependencia para darnos estos tipos de servicios auxiliares también, pero donde a mí me parece que no se dieron cuenta o no sé si lo van a reformar luego a través de un acuerdo ministerial, es de los derechos que tienen frente a justamente este ministerio. El contrato de relación laboral bajo relación de dependencia les va a otorgar no solamente un sueldo y un salario que va a ser aportado al IES, también un 14º, un 13º, fondos de reserva y también el 15% de participación sobre las utilidades de su empleador. Entonces, si este empleador es una persona natural, ¿cómo va a decidir cuáles son sus gastos operativos para encontrar ese 15%? Y posiblemente el próximo año, cuando ya hagan la deducción y vean que su monto de utilidad es gigantesco y el 15% de esto le pertenece a sus colaboradores, tal vez ya no le vean con tan buenos ojos a esta normativa, que les va a ayudar de una forma tributaria, pero les va a dar otro tipo de obligaciones totalmente laborales, las cuales son aún mucho más bueno, no les voy a decir graves, son mucho más, por ejemplo, los impuestos prescriben al 7º año o al 8º año, dependiendo de cómo estén. Los derechos laborales de los trabajadores no prescriben jamás. Entonces, será una obligación que tendrán que cumplir sí o sí. Marco, gracias por el tiempo y por la gentileza para conversar sobre su criterio respecto de esta intención de elevar el IVA del 12 al 15%. Muy amable. No, a ustedes por el espacio y por fomentar justamente el diálogo, que es lo importante. Que pasen una buena noche. Muchas gracias a Marco Núñez Morán, que ha estado con nosotros, especialista tributario aquí en Zoom al